Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este momento que tenemos junto con el pastor Heisen, donde abrimos la palabra de Dios y estudiamos juntos, junto a ustedes. Así que como vamos a estudiar juntos, les invito a traer sus Biblias, porque vamos a estudiar una historia muy interesante, una historia que se repite en 3 de los 4 evangelios, que es la historia de cuando Jesús calma la gran tempestad. Pastor, yo tengo un recuerdo muy vívido de pequeño leyendo las bellas historias de la Biblia y recordar la imagen que tiene ese libro, que seguramente algunos que son de nuestra promoción un poquito antes van a recordar de Jesús calmando la tempestad. Es una historia fascinante, pero antes de entrar a este estudio, ¿qué le parece, pastor, si saludamos a quienes nos acompañan? Un saludo para todos nuestros amigos que se conectan y que nos escuchan o nos ven a través de Adventistas UPS en Facebook, en YouTube, y también a nuestros amigos que están asistiendo al programa a través de Radio Nuevo Tiempo Perú y hasta donde alcance esta transmisión. Y sintonizando ahora en Lima, esta nueva frecuencia FM para todo Lima, 103.3 FM, así que si no sabías que ahora en Lima tenemos radio, te invitamos a ponerla allí como radio automática del carro donde tú vas para acompañar los lindos programas que tiene Radio Nuevo Tiempo. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Y en esta semana que estamos, una semana muy especial, está predicando el pastor Joel Flores. Este sábado estará el pastor Alejandro Bullón, ¿no? En la iglesia, y será una bendición realmente, y queremos desde aquí saludar y que puedas tú dejar tus comentarios, puedas tú también unirte a esta colecta de Ángeles de Esperanza para que más personas puedan escuchar de Jesús a través de Radio Nuevo Tiempo, y sabemos que será una bendición. Pastor, Jesús calma la tempestad y ahora me va a llevar como lector de la Biblia a un milagro diferente. Sabíamos que Jesús hizo un milagro transformando el agua en vino, sanando un leproso, sanando un siervo de un centurión. También vimos a la suegra de Pedro, pero hoy vemos un milagro diferente. Hoy hará un milagro extraordinario, ya no en un tema de una enfermedad, sino calmará la tempestad, dice la Biblia, pero esto ya configura como un hecho que va contra la naturaleza, ¿no? Un desastre natural, no sé si cabe el término, un tema climatológico que definitivamente supera nuestras expectativas como lectores de la Biblia. Ha pasado mucho tiempo desde la época de Jesús y aún ahora no podemos hemos avanzado la tecnología, pero no podemos calmar ninguna tempestad. En este verano en el Perú sufrimos grandes tormentas en muchas zonas del Perú, algunas aún no se recuperan, y aun cuanto avanzó la tecnología, aún no podemos calmar tempestades, pero estamos hablando de Jesús, así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante, y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo diciendo: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Es interesante notar que el de la idea, o el que dio la iniciativa para cruzar el mar y subirse al barco, no fue ni Pedro, no fue ni Juan, no fue ni Santiago, ni mucho menos Judas, sino fue el mismo Jesús. Y fue Jesús, según la historia bíblica, y sus discípulos subieron al barco, y fue en el barco que aconteció la tormenta. Es interesante entonces recordar que esta tormenta sucede en el camino que Dios les había indicado.
No fue, como dice usted, iniciativa de los discípulos ir por esa ruta o subir al barco en ese momento, sino que fue una iniciativa de Jesús, y eso ya es una lección para nosotros. Ayer nosotros estudiábamos y reflexionamos en que muchas veces, aun cuando seguimos a Jesús y hacemos su voluntad, vamos a tener problemas, vamos a tener a alguien en casa enfermo, vamos a tener situaciones complicadas, y hoy vemos una vez más esta característica en la historia, ¿no? O esta situación que aun cuando los discípulos hicieron caso a Jesús en subirse al barco y hacer el viaje, aconteció un problema, pero es interesante notar, ¿no? Y cuando hablamos de la Biblia es pues interesante todo lo que podemos encontrar en ella. Podemos destacar aquí un tema, ¿no? Que muchas veces por seguir a Jesús vamos a tener problemas, ¿no? Que es diferente a que los discípulos también tienen problemas. Uh-huh. Y ahora aquí se añade otro detalle, ¿no? O sea este es un agravante, porque muchas veces decimos, cuando estás con Jesús vienen problemas, y es verdad. Correcto. Eso es verdad. A veces es parte de la vida. Escuchamos a algunos decir, no, entrégate a Jesús y se acaban tus problemas. Mentira. En algunos casos hasta hay más problemas. El agravante de esta historia es que quien los llevó a la tormenta fue Jesús. Uh-huh. Porque Jesús les dijo, se subió al barco y les subieron, y Él los guió por el camino donde tendrían que ir, a la orilla donde tendrían que llegar. Estaban llegando a Gádara, ese era su destino. Lo interesante de esta historia es, como usted dice, que Jesús es quien va por ese camino a propósito. Es como en el Salmo 23, que hemos venido también recordando durante estos programas, al decir que Jesús nos lleva a veces por valles de sombra y de muerte. Es el pastor de las ovejas que los lleva por valles de sombra y de muerte. La pregunta es, ¿qué hacer en medio de esas tormentas? ¿A quién recurrir y cómo enfrentarlas? Ahora, en algún momento, quizás tú que me escuchas o que nos ves, has sentido que por causa de tu fe, por hacer caso a la palabra de Dios, hemos venido repitiendo eso también, hemos venido repitiendo en que debemos hacer caso a la palabra de Dios, en que nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Sin embargo, ahora tú puedes decir, pero Pastor Heisen, por hacer caso a la palabra de Dios, yo tuve este o tal problema. Por hacer caso a la palabra de Dios, los discípulos subieron al barco, porque justamente es eso, seguir a Jesús, porque dice la Biblia que siguieron a Jesús, los discípulos le siguieron, y el discípulo sigue a su maestro, sigue las pisadas de su maestro. Entonces, por hacer caso, ahora se ven envueltos en una tormenta. Solo para leer el texto, dice, aquí se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. Probablemente la mayoría de los que nos está escuchando hoy no tiene la experiencia de ir en barco. El barco como medio de transporte ha sido relegado a solamente probablemente a carga pesada, o a la pesca, o a la pesca, o al turismo de alto nivel, pero en líneas generales la mayoría de nosotros no ha tenido la experiencia de estar en barco. La mayoría tal vez tiene el avión como algo más cercano. Tal vez si lo comparamos a una tormenta en un avión, no sé cuántos han pasado momentos difíciles en aviones. Yo desde muy pequeño pasé una tormenta tan grande en el avión que el avión se caía literalmente, ¿no? Y en ese momento de desesperanza, aquí dice el texto, que era un momento donde las olas cubrían el barco. Y ahora uno se pregunta, yo de niño también preguntaba y decía, ¿cómo puede Jesús estar durmiendo? Y aquí hay otra lección que podríamos sacar, o tal vez una pregunta para nosotros. Muchas veces cuando seguimos a Jesús y enfrentamos las tormentas, pensamos o sentimos que Jesús duerme, de que Jesús está durmiendo. Y a veces los que seguimos a Jesús también nos podemos hacer esa pregunta como hermanos de iglesia, ¿y dónde está Jesús ahora que estoy con Él? Está durmiendo. Claro. ¿Cómo lo despierto? Ahora, esto cobra más relevancia, Pastor Farid y amigos, cuando entendemos que los barcos de los tiempos de Jesús, hay estudios, hay comentaristas que mencionan que el barco de aquellos tiempos no excedía a los 12 metros
aproximadamente de largo. Entonces, y eran 12 discípulos, prácticamente 1 metro cuadrado por cada discípulo, estaba repleto el barco. Y cuando dice la Biblia que el barco tanta era la tormenta que el barco, dice, se rompía y se hundía, y se hunde porque hay mucha agua, ¿verdad? Entonces está allí las tormenta. Olas cubrían el barco. Entonces Jesús, si estaba durmiendo, yo pienso, ¿no? Si estaba durmiendo, pues Jesús estaba tan cansado, porque hay citas también, como mencionábamos, detrás de cámaras, o es que realmente Jesús estaba esperando que los discípulos se cansen de luchar con sus propias fuerzas. Imagino ahí a Juan, a los discípulos con sus baldecitos ahí botando el agua, porque normalmente eso se hace en un barco, o quizás tratando de agarrar las velas. Digo esto, Pastor Farid, porque aunque mencionaba usted que hoy por hoy ya no hay, los barquitos no son un medio de transporte común, pero justamente ahí en la selva peruana y quizás amazónica, si es Brasil, en otros lugares, sí todavía se viaja en botes. Se le dice peque, rápido, se le dice lanchitas. O sea, sí hay todavía en algunos lugares del mundo un viaje así. Y claro, no es mar, tampoco Galilea era un mar, pero era considerado como un mar por el tamaño. Pero la tormenta sí es real. Cuando llueve es muy peligroso. Normalmente cuando llueve los botes no tratan de avanzar, sino que se tratan de ir a la orilla, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es muy peligroso. Ahora, con todos esos datos mencionados, el barco era pequeño, las olas eran tan grandes, las aguas cubrían el mar, y yo no puedo entender a Jesús durmiendo. Pero cuando usted dice que muy posiblemente Jesús, no muy posiblemente, cuando estamos con dificultades, cuando estamos en problemas, sentimos, ¿sí? ¿Y cuántas veces hemos sentido esa situación, no? Hemos sentido que Jesús, ¿dónde está Dios cuando mi hijo está enfermo, cuando mi padre está en UCI, cuando mi familiar estaba en momentos trágicos ahí en la pandemia, buscando un balón de oxígeno, una cama UCI? Sí, a veces sentimos que Dios no nos escucha. Yo sirvo a Dios, yo le doy mi vida, yo soy fiel en mis diezmos, en mis ofrendas, yo estudio mi Biblia todos los días. ¿Por qué no hace algo Dios? ¿Por qué me falta? ¿No? Un hermano me decía, pastor, ¿qué me falta para que Dios me escuche? Yo hago todo, pero Él está dormido. A veces yo veo que una hermana hace una oración, Dios le responde, y yo que le soy fiel en todo, Jesús está durmiendo. Es el síndrome del probad y ved, yo le digo así. ¿Cómo es eso? El síndrome de probad y ved, todos los que algún momento han visto un programa adventista, hay unos videos que sale semanal en la iglesia y que se presenta en todos los púlpitos adventistas. De testimonios, Son ¿no? testimonios, ¿no? Testimonios realmente extraordinarios, ¿no? Y cuando yo veo esos, a veces, ¿no? Cuando estoy así en mis momentos, porque también un pastor es humano, yo digo, ¿cómo es que Dios hace milagros extraordinarios en la vida de todos? Y a veces miramos nuestra vida y digo, ¿será que cuándo Dios va a hacer un milagro similar? ¿No? Y sí, ese es el pensamiento de muchos. Está bueno ese nombre. Aunque también debemos recordar que nosotros somos hombres de mentes muy frágiles. Finitas, pequeñas, ¿no? Porque solo uno tiene que pensar un poquito en el pasado, no irse muy atrás, sí, para reconocer que Dios ha hecho muchos milagros en nosotros. Yo también digo, todos nosotros los que alguna vez hemos asistido a la iglesia o creemos en el Señor, tendremos sí o sí un milagro que contar, una historia para el probad y ved, ¿no? Que es un momento de testimonios. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús? Ahora, muchos se centran en lo que estaba haciendo Jesús y no dónde estaba Jesús. Extraordinario. Ese es un cambio de paradigma muy interesante, porque muchos pensamos que porque Jesús está dormido ya fuimos, ¿no? Porque Jesús se está dormido, entonces me voy a hundir, me voy a ahogar. Y yo siempre me pregunto, ¿será que Jesús se hubiera muerto ahogado? ¿Será que Jesús, después de hacer tantos milagros? Porque eso fue lo que los discípulos dijeron, Señor, no tienes cuidado de que vamos a ahogarnos, sálvanos, Señor, ¿no? Las otras versiones dicen, Señor, no tienes miedo que nos vamos a morir, exacto, vamos a naufragar, y no me puedes pensar, Pastor Farid, en eso, ¿no?
Jesús no hubiera muerto ahogado. Jesús jamás hubiera muerto ahogado, ¿verdad? No hubiera cumplido las profecías. Pero no solo eso. Muchas veces nosotros nos centramos en lo que estaba haciendo Jesús cuando no es tan importante, sino dónde estaba Jesús era lo más importante. No solo Jesús estaba dormido, Jesús estaba en el barco. Y yo incluso leí una historia a un predicador, escuché diciendo que en vez de estar anegando el agua del barco, los discípulos debieron pararse y reprender al viento y al mar, que Jesús, el Creador, estaba durmiendo, ¿no? Deja dormir a Jesús. Pero lo esencial de este punto es que Jesús estaba en el barco. No solo Jesús los envió, sino fue con ellos. Y esto es algo que tenemos que resaltar. Si tú estás siguiendo la voz de Dios, estás yendo con Jesús, aun cuando venga problemas, no te preocupes, Jesús no está dormido, Jesús está contigo. Y está esperando a que tú, como bien dijo Pastor Farid, a que tú dejes de usar esos baldecitos para botar agua, dejes de hacer cosas y di Señor, sálvame, ¿no? Y dice la Biblia que Jesús automáticamente, no sé si es la palabra correcta, pero al instante Jesús se puso en pie y dijo, calla, enmudece, y al instante hubo gran bonanza. Hubo gran bonanza, ¿no? El Pastor Farid, usted decía que la ciencia ha avanzado tanto, pero no podemos hasta hoy predecir los eventos catastróficos. Por ejemplo, hay aplicativos que te avisan de los sismos, pero solamente segundos antes, ¿no? No te dan ni tiempo de 1 hora, 2 horas como para uno prepararse. Y a veces nosotros, como seres humanos, queremos cambiar cosas con nuestras propias fuerzas. Yo imagino ahí a los discípulos con sus baldecitos, con sus fuerzas, pero hay cosas en la vida que no tienen solución humana. Pastor Farid, queridos amigos, hay cosas en la vida que no tienen solución humana y que necesitamos intervención divina. Solo el poder de Dios. Cuando era niño, yo gusto contar esto, pastores y amigos, cuando era niño en la selva del Perú, los niños tenían la costumbre de que cuando el día estaba nublado, cuando el día estaba como queriendo llover, los niños dibujaban soles en el piso, en el suelo, en la tierra. Y tú podías ver allí todas las calles dibujados soles, esos círculos con sus rayitos. Y de manera interesante, a veces funcionaba, porque la creencia era que si tú dibujabas soles, estabas llamando al sol y el sol aparecía. Escuché hace poco de que soplaban al cielo para que se vayan las nubes. Miren, es otra creencia, ¿no? Y otra creencia es que cuando estaba el día muy soleado y tú querías que llueva, tenías que matar sapos. Y si tú matas sapo, va a llover. Esa era una creencia. Entonces, interesante que el ser humano a veces se cree en sus propias mentiras, ¿no? O cree que va a hacer algo, que tiene el poder suficiente para cambiar el clima. Para controlar lo incontrolable. Y, queridos amigos, hay cosas que no tienen solución humana, solo solución divina. Yo no sé la situación que estemos viviendo, pasando. Quiero imaginar a alguien que está en el sur, en el norte, sin esperanza aparente. No hay solución a tu problema. Has visitado terapeutas, has visitado psicólogos, te han aconsejado, has hasta inclusive atentado con tu propia vida, pero no hay solución alguna. Déjame decirte que estás buscando en lugares equivocados. Tú necesitas ir a Jesús y decirle, Señor, sálvame. No hay otra. He utilizado mis baldecitos, he agarrado las velas y el barco está naufragando, está hundiéndose. No sé a dónde ir más, solo hay un lugar seguro, y ese es Jesús. Ve a Él. No hay otro lugar para encontrar solución. Yo me pongo en el lugar de los discípulos, cansados de botar todo el agua que podían, todos. Pastor, cuando vienen las tormentas, las velas se bajan porque el viento destroza más el barco. Entonces, imagínense los pobres con sus baldecitos. Yo me imagino que no había muchos, otros con su mano,
tratando de hacerlo desesperante. De pronto, con el reojo en medio de las olas de la tormenta, Jesús echadito, en paz, durmiendo, tranquilo. Y yo creo que fueron a levantarlo a Jesús no solo para que haga un milagro, sino hasta reprendiéndolo porque no cogía el balde para botar el agua. Ayúdanos, Señor, Señor, nos estamos muriendo. Y es allí cuando Jesús se levanta y reprende al viento, ¿no? Pero no solo reprende al viento, sino también a los discípulos. Yo creo que también reprendió a los discípulos. Les dijo, los reprendió, ¿no? Hombres de poca fe. No saben con quién están. Yo estoy aquí. Puedo estar durmiendo, pero estoy aquí. Lo mismo creo que podríamos aplicarlo en nuestra vida. Muchos sentimos que Jesús está durmiendo, pero no importa si Jesús estuviera durmiendo. Jesús está allí. Al final el barco no se va a hundir. Tu vida no va a fracasar. A veces pensamos que ya todo está perdido. Tranquilo, si Jesús está allí, Dios va a hacer un milagro. Solo hay que tener un poquito de fe. Tranquilo, como decía hace un momento, deberíamos a veces reprendernos al viento y al mar, decir, calla, enmudece, mi maestro, el creador está durmiendo, no lo despiertes. Si tuviéramos también un poquito de fe, podríamos darnos cuenta el poder que tiene Jesús para cambiar las cosas. Hace algunos años, Pastor Heisen, Japón, que es una isla, se prepara para los tornados, tsunamis que normalmente llegan. Están hiper preparados. Pero aun cuando estuvieron hiper preparados hace algunos años, sufrieron las desgracias de un gran tsunami. Recuerda usted, Pastor, en Japón, y después de que terminó todo este proceso, apareció un documental donde yo vi cómo ellos se prepararon. Tenían unas tipo piedras o hacían así de cemento, con unas formas que estaban diseñadas para frenar las olas. Estaba rodeado todo el área que va al mar abierto con este tipo de piedras. Estaba todo listo para sobrevivir la tempestad, las tormentas, pero nada puede detener las tormentas. Y como usted decía, Pastor, a veces queremos controlar lo incontrolable, cuando solamente tenemos que girar nuestros ojos a Dios y decirle, Señor, por favor, sálvame. Te has subido a un barco, al barco del matrimonio, al barco de un negocio, de un emprendimiento, y lo hiciste bien. Tú has hecho las cosas bien, siguiendo la palabra de Dios. Tú tienes la seguridad de eso. No tienes por qué temer. Si tú estás en el barco y estás con Jesús, como dijo el pastor, no importa la tormenta, no importa la situación, y aunque a veces sientes que Jesús duerme, no olvides de esto, que hay cosas que solo tienen solución divina y que Él está a tu lado, está allí para darte la respuesta, para ayudarte. Vamos a terminar, Pastor Farid, con una oración, porque queremos que tú puedas tener esa seguridad, que puedas terminar este mensaje y puedas ir a casa o continuar tus labores con este pensamiento. Hay cosas que tienen solo solución divina. Y lo hermoso de todo esto es que Dios está dispuesto, está allí para ayudarnos. Pastor, solo antes de orar, puede ser que estemos hablando hoy a personas que están con Jesús, pasando por tormentas. Lo desesperante es voltear al ver y no ver a Jesús en el barco, porque ahí sí la desgracia está asegurada. ¿Qué te parece a ti, apreciado amigo, que tal vez algún día estuviste en el barco con Jesús, pero hoy Jesús no está más en tu barco, no está más en tu vida? Es hora de volver a casa, es hora de subirlo en el barco, para que las tempestades incontrolables puedan ser controladas por Dios, quien creó todo. Así que allí donde estás, vamos a orar, vamos a entregar nuestra vida al Señor a través de la oración. Querido Señor, gracias porque a través de esta historia nos recuerdas el poder maravilloso que tú tienes. Aún los discípulos, después de esta historia, se preguntaron, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Señor, ayúdanos a poder seguirte, a obedecerte también, a poder ser guiados por ti y por tu palabra. Si hay alguien aquí que está en la fe, pero aún pasando por dificultades, Señor, dales paz, dales calma, dales tranquilidad. Pero también seguramente hay alguien que nos escucha que no está cerca de ti,
que aún no te ha recibido en su corazón, que aún, Señor, no ha tenido una experiencia personal contigo. Hoy, a través de esta oración, puede iniciar ese cambio en sus vidas. Puedan ellos invitarte al barco, a subir al barco de sus vidas, Señor, para que aún en medio de las dificultades más difíciles de la vida, puedan estar tranquilos de que tú estás allí y que tú puedes cambiar aún el viento y el mar y cualquier tormenta. Gracias, Señor, por tu palabra en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio de la Biblia. Te esperamos en un capítulo más aquí junto con el pastor Heisen. Que Dios te bendiga. Nací en los brazos del Señor. Crecí en la presencia de mi Dios. Yo era feliz, tenía paz, amigos y esperanza. Mas las luces del mundo nublaron mi visión, confundieron mi pensar. La tristeza invadió mi corazón, parecía llevarme al profundo mar. Me aparté, me entregué en los brazos del placer. Tuve dudas, certezas y miedo cada día, y mi vida era vacía sin Dios. Con luchas y lágrimas callé y levantando llegué aquí. Oh Dios, ten compasión de mí. Tu amor me cautivó, tu gracia me alcanzó, tu mirar conquistó mi ser. Te necesito.